Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual de Cardano y veremos si puede venir algún pullback más profundo o no. Así que empezamos. Bien, normalmente en el canal he ido haciendo vídeos de Cardano de manera espontánea, como de la mayoría de criptomonedas, sobre todo Ethereum, Bitcoin, etcétera. Pero como se acerca el día 12 de septiembre, que es cuando lo de los smart contracts y demás, pues apretaré un poco y los haré de manera más regular. Supongo que os parecerá bien, seréis muchos los que tendréis una posición bastante importante en Cardano, habréis ganado mucho dinero en muy poco tiempo y estaréis viendo a ver qué hacer, ¿no? Entonces, pues, para facilitaros un poco, para orientaros un poco, pues seré un poco más regular a la hora de subir vídeos de Cardano. Por lo tanto, hoy tendréis un vídeo ahora, que será el primero de Cardano. En cuanto lo grabe, ya lo subo y luego tendréis otro vídeo, ¿vale? No sé si será de Bitcoin, de Ethereum o de qué será, pero bueno, el primero de Cardano y el segundo de otra historia. Así que nada, ya veis la pantalla, tenemos aquí Cardano. Por fin volvemos a tener un día en verde. Llevamos unos días así un poco raros, pero hoy parece que el día va a acabar en positivo. Están, pues, como siempre, un día positivo normal. Nada exagerado y ni para bien ni para mal, ¿vale? Entonces, tenemos aquí Cardano. En otro análisis anterior comenté la posibilidad de que, si os acordáis, esta vela mensual acabará formando... no acabar en máximos del todo. Sí que es cierto que no tiene pinta que vaya a acabar en máximos del todo, pero tampoco va a acabar en el nivel que más o menos me esperaba, ¿no? Igualmente, pues acaba en una zona intermedia. Entonces estamos en una situación en la que la semana pasada ya formamos una desaceleración. Como veis, la vela de la semana pasada. Esta semana quedan 5 días y 10 horas, por lo tanto queda un mundo aún. Y quedan solo 9 horas para el cierre mensual. Por lo tanto, es más que probable que acabemos prácticamente en máximos históricos de Cardano o ultra cerca de ese nivel, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a gráfico diario, ya vemos pues la desaceleración cada vez es más clara. Esta línea que veis aquí es la línea del 12 de septiembre, cuando se hace oficial lo de los smart contracts. Y ya llevamos varios días comentando el tema de la desaceleración. Cada vez queda más clara. Una desaceleración es cuando se impulsa mucho el movimiento y de repente pues frena. Y se llama desaceleración porque no corrige, sino que desacelera. Como veis, el precio pues se mantiene más o menos en el mismo nivel. Entonces esto es muy normal en activos que sufren una gran subida repentina por una noticia inesperada o aceptada más de la cuenta, ¿no? Que es el caso de Cardano. Lógicamente, Cardano empezó a subir de manera regular y a partir de esta vela de aquí, de 13 de agosto, pues salió de los smart contracts. Entonces estamos en este punto de desaceleración. Lo que hay que hacer es, cuando vemos aquí no se ve nada en el gráfico diario, se ve una desaceleración pero no vemos nada. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar la temporalidad y ver qué nos dicen las temporalidades más bajas, porque sacaremos más información. Entonces cogemos aquí gráfico de 4 horas, de 1 hora, el que a cada uno les sea más cómodo. Yo recomiendo de momento el de 4 horas para filtrar un poco. Y lo que vemos es que podíamos dibujar desde aquí, desde el inicio de esta línea de aquí, ¿qué día es? Más o menos 18, después de que salgan lo de los smart contracts, por aquí se acelera mucho el precio, forma pullback, nuevo pullback, por lo tanto cogemos los dos últimos mínimos y los juntamos. Lo voy a poner de otro color, ¿vale? Perfecto, y vamos a dibujar otra línea aquí, más horizontal, en forma de... podríamos llamarlo triángulo incluso. ¿Qué pasa? Que hemos empezado ya a romper este triángulo, por lo tanto no es el típico triángulo perfecto donde pues el precio se impulsa y se inicia el triángulo para continuar. Esto normalmente es un triángulo de continuación. Ya lo hemos roto y ahora ya podemos empezar con lo típico de no, pero si tiramos la línea, si borramos esta línea, cogemos esta línea, la tiramos de aquí, queda mejor, queda que está empezando el triángulo, o otro lo tendrá así, de esta manera, no, ¿vale? La línea era esta, desde el principio, la línea era esta, y se rompe. ¿Podías haber puesto y tirar esta? Sí, pero ¿qué mínimo es más significativo? ¿Este de aquí o este pequeño de aquí? Pues lógicamente es este de aquí, que además toca con la media móvil de 50, ¿no? Entonces, cuando entramos en estas pues subjetividades, podríamos llamar, cada uno ve el triángulo de una manera distinta, esto ya no es un triángulo ni es nada, ¿vale?
El precio está manteniéndose en estos niveles de aquí, lo vamos a dibujar el recuadro desde estos niveles, así, por ejemplo, está más o menos encuadrado entre el 2,47 y el 3 y el 2,96, ¿vale? Iba a decir 3, pero no ha llegado a 3 exactamente, ¿no? A ver. No ha llegado a 3. Y el 2,97 pues está encuadrado en estos niveles. El movimiento se alargará más o se alargará menos, pero ya nos deberíamos ir olvidando del triángulo de continuación. Lo que me gusta, que esto no quiere decir que el precio no pueda continuar hacia arriba, pero lo que me gusta es que, como veis, la media móvil de 4 horas está apretando cada vez más el precio, aquí, todo este nivel de aquí, este punto de aquí, y Cardano de momento no es capaz de romperla. Eso es bueno porque significa que hay un interés en pues mantener el movimiento alcista. Ya os digo que es bastante complicado que esta línea no la rompamos, porque esto significaría que ya directamente rompemos hacia arriba. Pensad que tenemos la línea ahora mismo a menos de un 2% de el precio actual. Por lo tanto, lo más probable es que podamos romper esta línea de aquí, a menos que, o sea, nos quedan dos alternativas, rompemos la línea o nos vamos directamente hacia arriba, pero el precio se está ajustando demasiado, por lo tanto está entre la espada y la pared, como quien diría, ¿no? Entonces, si miramos, vamos a coger el gráfico de Bitcoin contra Cardano, que siempre nos dice cosas interesantes, ¿dónde lo tenemos? O sea, Cardano contra Bitcoin, perdonad, aquí, ADA BTC. Vale, bueno, esta es la posición que tengo en ADA Bitcoin desde hace ya mucho tiempo, mucho tiempo, a ver, pues no sé desde cuándo, desde el 10 de agosto. Como vemos, ya comentamos que el momentum con el que venía Cardano era enorme. Estábamos en este punto de aquí y había muchas dudas de si se podía formar un doble techo, de si realmente Cardano desaceleraría, pero claro, es que viendo el gráfico Cardano contra Bitcoin, parece prácticamente imposible que en la zona de los máximos anteriores se forme ningún tipo de doble techo, y así ha sido. Como veis, Cardano está formando un gran claro patrón, de impulso, corrección, nuevo impulso, y no para de hacer máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, la fortaleza que lleva contra Bitcoin parece bastante improbable que se vaya a romper. Es interesante ver cómo Cardano únicamente ha estado por encima de Bitcoin desde esta época de aquí, del 13 de noviembre, que subió un montonazo, pero fue poco tiempo, fue del 13 de noviembre a, vamos a ver, la semana del 13 a la semana del 1 de enero, o sea, fue muy poco, y ya todo lo demás siempre Cardano ha estado pringando contra Bitcoin. ¿Veis? La tendencia ha sido bajista. Pero hace ya un tiempo empezamos a darle la vuelta, y ahora ya vuelve a ser alcista. Por lo tanto, estamos formando una especie de patrón de U, que puede llevar a Cardano a superar a Bitcoin aún desde los niveles actuales perfectamente un 50%. Por lo tanto, si Bitcoin sube un 50%, Cardano puede subir un 100%. ¿Entendéis? Entonces, esto es algo bastante a tener en cuenta, donde Cardano por fin le ha dado la vuelta al gran movimiento bajista que tenía contra Bitcoin y ya se ha metido de lleno en un movimiento alcista. Otra cosa que sí que me gustaría comentar sobre el gráfico de Cardano en sí, y ya acabo, porque solo quería hacer un análisis rapidito, es donde tengo Cardano, ADA USD. Si os fijáis aquí en gráfico semanal, vamos a quitar la Bull Market Support. La media móvil de 50 hace un montonazo de semanas que llevamos comentando que es la zona de soporte-resistencia más importante en Cardano. Es el nivel más importante. ¿Por qué? Pues porque es el nivel más tocado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Cualquier otro nivel, a ver, bueno, dejando de lado este punto de aquí, o sea, dejando de lado este nivel de aquí concreto de la zona de soporte de 1, cualquier nivel intermedio en cualquier zona del precio de Cardano es inferior al nivel este de aquí, de la media móvil de 50 semanal. Y me gusta porque es un nivel dinámico que no queda antiguo. ¿Entendéis? Por mucho que suba Cardano, por mucho que caiga Cardano, siempre va a estar aquí. En cambio, Cardano ahora ya el nivel de 1, ¿quién se acuerda del nivel de 1? Nadie, o sea, ya es tardísimo para ese nivel. Entonces, me gusta, quiero comentar algo, y es que no suele pasar mucho entre un toque y otro. Aquí tenemos 39 semanas, aquí tenemos 32 semanas, estoy calculando desde un toque al siguiente toque, ¿vale? 39 semanas, 32 semanas, desde este toque hasta este toque de aquí,
pasan un total de 33 semanas, por lo tanto 39, 32, 33... Y ahora, desde el último toque de este nivel, Cardano lleva ya, vamos a calcularlo, cuántas semanas sin contactar con ese nivel. 49 semanas. Por lo tanto, ya supera por 10 las semanas máximas que llevaba anteriormente, ¿de acuerdo? Esto es algo a tener en cuenta porque no es tampoco del todo normal que... O sea, esto lo que indica es una gran sobrecompra o sobreventa, ¿no? Lógicamente Cardano viene formando movimientos correctivos, pero si en ningún momento se toca la media móvil de 50, en este caso, significa que el movimiento impulsivo es mucho más exagerado que el movimiento correctivo. Por lo tanto, en algún punto, en algún momento, Cardano tendrá que venir a tocar este nivel de aquí. No este nivel como zona de 1,26, sino Cardano pues puede estar una semana, por ejemplo, en este punto, luego arrancar, luego otra corrección, tal cual, lo que sea. Y esta zona irá haciendo así, o sea, igual se llega a contactar en el nivel de 2,40 o en el nivel de 3, quién sabe, ¿vale? Pero es un punto a tener en cuenta de cara al futuro, de cara a algún movimiento bajista que pueda llegar en Cardano o ya el inicio del ciclo bajista, ¿vale? Es un nivel a tener en cuenta, la media móvil de 50. Lo voy comentando ya porque ya os digo que habrá algún punto en que se tocará. Es lo que hay, ahora se tendrá que ser como soporte, por lo tanto significa que vendrá un movimiento bajista en Cardano, igual que en cualquier otro activo, pero quiero que se tenga en cuenta desde ya, ¿vale? Lo llevamos comentando hace mucho tiempo y ahora, pues bueno, puede volver a pasar, no a corto plazo ni mucho menos, porque que pase a corto plazo significaría un desastre absoluto, pero sí que a medio, largo plazo puede ser una zona muy relevante para compra en Cardano, ¿de acuerdo? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado, quería traeros un análisis, una actualización rapidita de Cardano, de la situación actual. Ya os digo, lo iré haciendo de manera más habitual, hoy tendréis doble vídeo, cuando tenga el segundo subido también lo dejaré en este link, ¿vale? O sea, en el primer comentario del vídeo dejaré el link al segundo vídeo cuando esté subido, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado, si es así dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!